Lo voy a decir aquí para luego no interrumpir la reseña. Si tuviera una moneda por cada mala película de 2024 basada en una propiedad intelectual de cómic, que además ha tenido mejores adaptaciones en el pasado, tendría 2 monedas, lo cual no es mucho, pero es curioso que haya pasado más de una vez. Amo las adaptaciones cinematográficas de Hellboy hechas por San Guillermo del Toro. ¿Saben quién no es fan de ellas? Mike Mignola, creador del personaje, y aunque no esté de acuerdo con su opinión, la entiendo perfectamente. Del Toro trajo a Hellboy a un público mucho más amplio de lo que los cómics originales jamás pudieron, pero para ello fue necesario adaptar el concepto a algo más, llamémosle, accesible. Mientras que la versión de San Guillermo se acerca más a la fórmula tradicional de película de superhéroes, la visión del autor original nunca fue esta. El cómic de Hellboy es mucho más oscuro. De hecho, sería correcto clasificarlo como una obra de horror y suspenso, más que de acción y aventura, aunque también tenga tintes de eso último. Es por esto que, por un lado, la versión de Guillermo no continuó, y por el otro, otros estudios y cineastas han intentado adaptar por su cuenta al personaje, siendo Hellboy, The Crooked Man, ni idea de por qué no decidieron traducir el título, supongo que no les gustó cómo se oye El hombre torcido, el más reciente intento, y aunque esta sea la versión más fiel al concepto original hasta la fecha, muy desafortunadamente eso no significa que sea una buena película. En Hellboy, The Crooked Man, veremos al famoso investigador paranormal en otro de sus roces con lo sobrenatural. Durante una misión que sale mal, Hellboy y la agente Bobby Howe se ven perdidos en la región estadounidense de los Montes Apalaches, lugar famoso por sus numerosas historias sobre hechos sobrenaturales. Es aquí donde los agentes conocen a Tom Ferrell, un joven que, al volver a su hogar, se ve atormentado por un demonio al que los lugareños conocen como el hombre torcido. Al tratar de ayudar al chico, Hellboy se enfrentará a poderosas fuerzas paranormales que pondrán su vida y la de sus compañeros en peligro. Por un momento, hagamos a un lado las comparaciones con películas pasadas de esta franquicia. Lo primero que salta a la vista con este filme es que se trata de una producción de bajo presupuesto, y aunque esto no es necesariamente algo malo, trae consigo muchos problemas. La cinta quiere regresar al personaje a sus orígenes, es decir, contarnos una historia de horror, con conceptos y escenas que, en teoría al menos, suenan escalofriantes, pero el reducido presupuesto evita que esta visión se concrete. Los efectos visuales por computadora son bastante malos, casi risibles, lo que hace que las escenas más perturbadoras no puedan tomarse en serio. Un pequeño spoiler, hay cierta escena que involucra a una mujer y una serpiente, y si la describo a detalle, creo que todos estaremos de acuerdo en que suena escalofriante, pero al ver esta escena en pantalla, con una serpiente de animación por computadora que se ve tan real como un billete de 30 pesos, la idea pierde muchísima fuerza, haciendo que la propia escena parezca una parodia. Toda la cinta está filmada con la estética de horror en mente. Esto significa muchas escenas muy oscuras, y me refiero a iluminación más que a nada. Y aunque esto ayuda a crear una atmósfera de terror adecuada, no es suficiente para sostenerla por completo. Muchas escenas se sienten apresuradas, haciendo que la tensión necesaria no logre acumularse y se pueda crear verdadera anticipación en el espectador. Sí vemos escenas perturbadoras, pero cuando apenas comenzamos a experimentarlas, rápidamente saltamos a otra cosa, perdiendo la poca tensión que pudo haberse generado. Esto es algo que sucede constantemente, lo cual, después de un rato, se vuelve monótono. Es como si te sirvieran un platillo en un restaurante y cuando apenas acabas de darle una probada, ya te lo quitaron y te pusieron otro enfrente, solo para quitártelo de nuevo sin dejar que puedas saborearlo. La cinta intenta agregar un poco de acción, aunque evidentemente este no es su punto fuerte, y es aquí donde regresamos al problema del presupuesto. Las escenas de acción resultan bastante genéricas, con los trucos de siempre para maquillar los pocos recursos de la producción, es decir, escenarios oscuros que hacen ver difícil los malos efectos especiales, un montón de movimiento de cámara con la misma intención y una coreografía muy sencilla. Irónicamente, estas secuencias, pensadas para inyectar algo de emoción a la historia, terminan siendo las más aburridas del filme. Hellboy, The Crooked Man es una película para los fans de los cómics de Hellboy, y aunque esto suene bastante lógico y obvio, hay mucho que desempacar en esa afirmación. La película se ve en la necesidad de agregar uno que otro personaje y subtrama para, entre comillas, alargar una muy sencilla historia, y esto termina robando tiempo que pudo haber sido utilizado en un ritmo más lento y adecuado para crear el suspenso necesario que este tipo de historias de horror necesita. La historia es muy buena, en el medio adecuado. ¿Cómo lo sé?
porque pude comprobarlo por mi propia cuenta. El guión de esta película está basado en el cómic del mismo nombre, y lo que sea de cada quien, es una adaptación fiel. El problema es que el guión está pensado para un cómic, no una película. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi curiosidad me hizo buscar el cómic en que se basa esta producción. Pensaba simplemente hojearlo para darme una idea del concepto original, pero rápidamente el cómic atrapó mi atención y terminé leyéndolo de cabo a rabo. Y aunque prácticamente es la misma historia, la trama fluye mucho mejor en las páginas del cómic que en la pantalla grande, con un elemento visual mucho más torcido, escalofriante e icónico que funciona bastante bien. The Crooked Man es una adaptación fiel, pero la palabra clave aquí es esa: adaptación. No puedes simplemente darle copiar y pegar a un guión para transferir una idea de un medio narrativo a otro. Todo medio tiene sus propias fuerzas y debilidades, y si estas no se toman en cuenta, la adaptación termina sufriendo, por muy fiel que sea al final. Tal vez suene cruel, pero estoy aquí para criticar una película, no un cómic. Y como tal, Hellboy The Crooked Man simplemente no funciona, ya que, aun con sus mejores esfuerzos, la cinta termina siendo aburrida. Si quieren experimentar esta historia, que sin dudas es muy buena, háganlo en la versión original. De lo contrario, es probable que terminen decepcionados con esta nueva entrega de Hellboy. Hellboy The Crooked Man. 1 de 5. Mala. ¿Mejor que? Tarot de la Muerte. No tan buena como Hellboy, Hellboy 2 El Ejército Dorado, Hellboy. ¿Soy el único que recuerda que hubo otra versión de Hellboy en el 2019? Digo, tampoco es muy buena que digamos, pero tristemente sigue siendo mejor que The Crooked Man. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been.